Muy bien, damos inicio al curso de Geografía e Historia de Guatemala y vamos a darle seguimiento a la guía de estudios número 2. En esta guía estamos hablando del tema de la conquista del Imperio Azteca y el Imperio Inca. La guía se divide en dos. Tenemos el contenido teórico, que es el que vamos a encontrar acá abajo, pero también encontramos lo que es un contenido complementario, que son algunos videos o enlaces para que ustedes los puedan observar posteriormente, ¿sí? Entonces, la guía nos va a hablar de cómo es que se dio el proceso de la conquista en América. Primero tenemos que comprender que América era un continente que no había sido descubierto cuando por su parte Europa, Asia y los demás continentes ya tenían una forma de vida y un nivel de desarrollo superior. En América se ubicaron culturas indígenas. Hoy hacemos referencia a los aztecas, mayas e incas, pero en realidad solo estos no existieron. Existieron otros grupos étnicos, como por ejemplo en Guatemala hay 22. De estos 22 sobresalen los cachiqueles y los quichés. Entonces así fue como pasó antes en América. Pero América no había sido descubierto hasta que en un momento los colonos hicieron y empezaron a descubrir, quisieron indagar, porque ellos mantenían diversas teorías respecto a la forma de la Tierra y ellos querían saber y dar respuesta a esas teorías. Entonces surge el interés por conocer qué había después del agua. Para su sorpresa se encuentran con el continente americano, pero América no tenía una forma de vida o un nivel de desarrollo avanzado como por otra parte Europa. ¿Quiénes fueron los conquistadores del territorio americano? Vamos a ver un tema que es conocido como el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. ¿A qué se refiere? Empecemos con el primero. Mire pues, el proceso histórico dice de mayor relevancia en el plano mundial de finales del siglo XIX fue el auge del imperialismo, el primer término. Se entiende como tal a la dominación territorial que ejercían grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania sobre sus territorios colonizados, principalmente en Asia y África. Estos fueron los primeros territorios. Entonces, las potencias que eran Gran Bretaña, Francia y Alemania tomaron dominio de Asia y África y a esa posesión o distribución de tierras se le conoció como imperialismo. Pero a ellos no les bastó únicamente tener dominio de Asia y África, sino que ellos quisieron saber qué había después del agua y se encuentran con América. Y entonces ahí viene el colonialismo, porque dice, el imperialismo había surgido como consecuencia del desarrollo del capitalismo y la revolución industrial. En dichas potencias, estas buscaban materias primas como algodón, lana, minerales y establecer nuevos mercados para colocar sus productos. El imperialismo de finales del siglo XIX y principios del XX va ligado totalmente al colonialismo. En esta forma tácita, perdón, de las grandes potencias europeas como Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania se repartieron el mundo. Entonces aquí ya entra América, ¿sí? Porque entonces ya aquí también vemos algo muy importante. Anteriormente solo hablábamos de Gran Bretaña, Francia y Bélgica, pero aquí ya viene y se une Alemania, ¿sí? Entonces, estas cuatro potencias a finales del siglo XIX y el siglo XX lograron distribuirse el mundo entero. Entonces a eso se le llamó imperialismo y colonialismo. Por su parte, América en el año 986 empezó a tener visitas por extraños, porque América solo estaba ocupada o solo estaba poblada por indígenas. Entonces, en esa época empiezan a visitar en el año 986, perdón, empiezan a venir y empiezan a descubrir el continente y se empieza a hablar de Colón. Dice, otro vikingo, Leif el Afortunado, en el año 1000, durante un viaje de exploración, llegó al este de la actual Canadá, especialmente a la península de Librador, a la isla de Terranova y a la Nueva Escocia, llamándolas respectivamente Uyulandia, Marklandia y
Finlandia. Entonces, así fue como se fue descubriendo América y se fue tomando dominio del continente. Los primeros en llegar a América fueron los vikingos. ¿Verdad? Dice, poco después, Thorfinn, acompañado de 160 hombres, navegó hacia Finlandia, donde permaneció aproximadamente 3 años. Los turcos le cerraron el mundo europeo las rutas comerciales de navegación del mar Mediterráneo, obligándolos a buscar nuevas rutas. Y es así entonces como se da el primer proceso de conquista a través de América del Norte. Es decir, ellos ingresaron por el territorio mexicano, hoy en día México, porque antes no era México. Entonces, el proceso de conquista empezó, dice, varias motivaciones tuvieron los conquistadores. Germán Cortés, hablamos de algunos personajes de la conquista como lo son Germán Cortés, Francisco Pizarro y Diego de Almagro como Pedro de Alvarado. Para dejar España y dirigirse al Nuevo Mundo, en búsqueda de oro, enriquecimiento rápido, disponibilidad de mano de obra y un ascenso social garantizado. Esas fueron las razones por las cuales estos conquistadores llegan a América y empiezan a tomar dominio de los que se encontraban por su parte dentro del territorio americano. Y la primera parte conquistada fue el Imperio Azteca. La conquista del Imperio Azteca se dio al inicio de 1517 con las exploraciones de Francisco Hernández de Córdoba, quien arribó a las costas de Yucatán impresionado de las evidencias de la cultura maya. Y usted va a decir, bueno, ¿por qué aztecas y luego maya? La historia nos dice que los mayas son procedentes de los aztecas. Nunca existió una división en decir América del Norte, América del Centro y América del Sur. Si no hubo una división como tal, mucho menos existió la división de los países. Los países surgen después del proceso de la independencia. Primero, cuando vienen los colonos, que hablamos que es Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania, y se distribuye en toda América, ellos le van dando un nombre a las zonas geográficas a las cuales ellos tomaron posesión. En el caso de América Central, cuando Gran Bretaña toma poder de América Central, ellos le llaman provincias unidas, ¿sí? O las colonias, ese fue el término que se les dio. Entonces ellos toman esa posesión de tierras y ellos no permiten que existiera Guatemala, México, El Salvador, Honduras, o sea, eso no existía. Por eso es que hablamos acá en nuestra teoría, nos dice que entran a tomar dominio el Imperio Azteca y por su parte dominan a los mayas, porque no existió tal división. Ahora bien, ellos toman posesión de la cultura maya de Yucatán. Hernández de Córdoba retomó a Cuba con noticias de la región descubierta. Diego Velázquez, gobernador de Cuba, organizó una expedición comandada por Juan de Grijalva cuando éste exploraba el territorio actual de Veracruz. Entonces, así fue como se descubrió el continente y como empezaron a tomar dominio del continente americano. Entonces, se habla de la conquista del Imperio Azteca, algunos personajes que ya vimos y las zonas en las cuales ellos empezaron a conquistar, pero también por su parte se dio la conquista del Imperio Inca, es decir, América del Sur, solo que acá surgen otros personajes, porque mientras los colonos estaban en la zona de América del Norte por México, Guatemala, entonces había otro grupo conquistando América del Sur por el Perú. Y dice, Francisco Pizarro había participado en la expedición de Vasco Núñez, perdón, de Balboa, por lo que tenía conocimiento de la riqueza de un imperio establecido en América del Sur. Fue así como logró el permiso para organizar la expedición de conquista sobre el imperio inca. Entonces ellos toman el dominio y el control de los incas y empiezan entonces a dominar a la cultura, a robarse sus recursos, a tomar posesión de su gente, de sus tierras. Entonces, cuando hacen esa forma, primero fue una forma de descubrimiento, descubren el continente americano, luego empiezan a invadir el continente americano, luego de invadirlo se viene el proceso de la conquista, solo que aquí a esa forma de invasión le vamos a llamar imperialismo y colonialismo. ¿Sí están claros estos dos términos? ¿Sí? El primero, pues, fue el dominio que tuvo Gran Bretaña, Bélgica y Francia de Asia y África.
Y el segundo, que es el colonialismo, fue el dominio que tuvo Gran Bretaña, Francia, Alemania y, vamos a ver, Gran Bretaña, Francia, Alemania y Bélgica sobre todo el mundo y la manera en que ellos llegaron a distribuirse el mundo entero. Entonces eso es el imperialismo y el colonialismo. Ahora dice, el imperialismo de finales del siglo XIX y XX, ya vimos entonces, fue la distribución de todo el mundo entero. La dominación colonial era de tipo económico-político. Las consecuencias fueron catastróficas para los países colonizados. El sistema de explotación de estos territorios causó atraso, pobreza, conflictos étnicos, imposición cultural y un evidente daño en los recursos naturales. ¿Por qué razón? Porque al momento de que estas potencias mundiales toman el control y el dominio, ellos empiezan a robar los recursos, dejando pobres a las culturas indígenas. Pero cuando ellos entonces ya tomaron posesión, cuando ellos ya tomaron dominio de estas culturas indígenas, entonces llega otro proceso. Y hasta aquí vamos a detener lo que es el imperialismo y el colonialismo, porque vamos a hablar del neocolonialismo. Entonces, se da el descubrimiento y se da el proceso de conquista en el continente americano. Cuando se da el proceso de conquista y colonización, surge una nueva sociedad. Por eso aquí la guía número 2 nos habla y dice aspectos económicos de la colonización. Primero se dio la esclavitud. El primer impacto que tuvo el descubrimiento de América y la colonización por parte de, valga la redundancia, los colonos, que aquí entraría, ya dijimos, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, y ayúdenme, el tercero se me va, Francia, gracias. Ellos, aparte de que descubren el territorio, no les bastó eso, empiezan a tomar posesión de los recursos, no les bastó con eso, sino que imponen un sistema de gobierno y un sistema político. Entonces, el dominio fue por el aspecto económico y el aspecto político. Establecieron una nueva forma de vida similar a la que por su parte ellos tenían en su continente, en sus países. Entonces ellos vienen e imponen esa forma de vida, eliminando la ideología de las culturas indígenas. Los indígenas de la época no desaparecieron, o sea, tenemos que tener claros ciertos conceptos. En primer lugar es que ellos nunca desaparecieron, o sea, por arte de magia. Hay muchas teorías. Una de las teorías dice que, bueno, ellos fueron modificándose, o sea, fueron actualizándose y acoplándose a las nuevas formas de vida culturales. Otra teoría dice que hubo un grupo que murió porque cuando vinieron los colonos ellos traían enfermedades, entre ellas la viruela, y se dio una peste de viruela que fue la que provocó la muerte de muchos indígenas. Además, ellos no tenían un nivel de, por ejemplo, medicina, no había medicina a un nivel desarrollado y entonces por eso es que ellos mueren. Y la otra y la tercera teoría más aceptable es la teoría de la evolución, o sea que ellos fueron modificándose. Pero cuando los colonos ingresan, entonces ellos establecen una nueva forma de vida cultural. La viruela del mono. Hay diferentes enfermedades que se desarrollaron, ¿sí? No hay una, o sea, ciencia cierta, no se puede decir realmente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque recuerden que esto es historia. Recuerden que yo les expliqué que la historia se divide en dos. Hay una historia precolombina y hay una historia colombina o colonial. La P, es decir, antes del ingreso de los colonos, y la colonial o precolombina es la después de, ¿sí? Entonces, en este caso, entraría la historia colonial. ¿Qué pasó después de que los colonos conquistaron y descubrieron América? Entonces aquí empieza todo ese desencadenamiento de la historia. En primer lugar, vemos que establecieron una nueva forma de vida social, entre ellos la esclavitud. Por su parte, los indígenas tenían una forma y una estratificación social. Cuando vienen los colonos y se dan cuenta de ello, destruyen todo y a todos los indígenas los someten a esclavitud. Y dice, a partir de la llegada de los europeos a América, las condiciones de vida de los indígenas americanos se deterioraron notablemente. Fueron capturados en condición de esclavos, obligados a realizar trabajos muy duros, se les quitaron sus tierras, algunos quedaron fuera, algunos pueblos fueron trasladados, perdón, por la fuerza a otros lugares, ya no pudieron trabajar en comunidad,
para asegurar la subsistencia de todo el grupo. Entonces, se da cuenta, fueron obligados a hacer trabajos, aparte que le robaron sus tierras, les quitaron sus recursos, los sometieron a esclavitud. Por una parte, este fue el primer impacto que tuvo la conquista de los españoles, y en segundo lugar fue el tema de la economía. Y dice, la economía de las colonias españolas. La economía de las colonias americanas se basó en minería de oro, la plata, sobre todo en el norte de México y en Potosí, Bolivia. La agricultura y la ganadería trabajada por indígena o por esclavo negros traídos de África. Entonces, ellos vinieron, se dieron cuenta que había muchos recursos, empezaron a explotar a la población, empezaron a robarles sus recursos, y entonces ellos empezaron a tomar esa posición. Mientras los indígenas labraban la tierra, mantenían los animales, explotaban las minas, los colonos por su parte se empezaban a llevar todos esos recursos a sus continentes, y ahí es donde empieza el crecimiento por parte de ellos, y América empieza a quedarse pobre y pobre y pobre y cada vez más pobre. Entonces, después del descubrimiento de América, no solamente pasaron muchos años, ¿verdad? Ustedes, o sea, se cree que a Guatemala los colonos ingresaron, o sea, ya hoy en día territorio guatemalteco en el año 1500, 1524, 1525, que es cuando descubren Isimché. Guatemala tuvo tres capitales antes de la que nosotros hoy en día conocemos, ¿sí? Vamos a ver si lo encuentro acá. Aquí está. Me voy a adelantar en contenido. Mire pues, Guatemala tuvo, antes de que se declarara la primer capital del Reino de Guatemala en la antigua Guatemala, Guatemala fundó, o los indígenas de la época fundaron la primera capital en Isimché. ¿Conocen Isimché, verdad? Está en Tecpan, Guatemala. No le conocen, por imágenes ya lo vamos a ver. Isimché es un sitio arqueológico, o sea, son ruinas. Pero cuando la historia nos dice que cuando vinieron los colonos, ellos encontraron Isimché y dominaron el reino de Isimché. En Isimché se encontraban dos reinos, en los quichés y los caciqueles, y ellos tenían guerras internas. Entonces ahí fue donde ellos empezaron a ver, pues a conocer el territorio de Guatemala, y después de haber dominado Isimché, se pasan a la antigua Guatemala y fundan la primera capital legalmente, la primera capital del Reino de Guatemala. Brevemente, veamos, dice, don Pedro de Alvarado partió de México, donde participó en la conquista de ese territorio con Germán Cortés, acompañado por su ejército para conquistar Guatemala en diciembre de 1523. Entró por el altiplano y para su beneficio encontró a diferentes naciones mayas con diferentes idiomas en la región. Aprovechando la rivalidad existente entre grupos, enfrentó a unos contra otros en su conquista. Estableció la primer capital el 25 de julio de 1524, día del santo patrono Santiago, afuera de la capital Cachiquel y Simché. Muchos historiadores consideran esta capital fundada con el nombre de Santiago de Guatemala únicamente como un campamento militar. El ejército de Alvarado tardó poco allí, ya que los cachiqueles no tardaron en darse cuenta del trato nefasto de Alvarado y su ejército hacia ellos, por lo que se retiraron de la montaña y se escondieron. Con ello, los conquistadores iniciaron la búsqueda de otro sitio para asentar su capital, siempre dentro de la región cachiquel, en el altiplano guatemalteco. Usted se da cuenta, el primer lugar o la primera zona que encontraron los colonos fue Isimché. Si usted no conoce Isimché, es un sitio arqueológico. Está en Tecpan, Guatemala, y es esto, mire. ¿Sí? A lo mucho unos, qué sé yo, 45 minutos a una hora, nos vamos de casa, muy, muy cerca. Vean, esto fue lo que vinieron los conquistadores a encontrar. Pedro de Alvarado, esto fue lo que encontró y se dio cuenta que ya había una cultura, pero a ellos esto no les parecía. Entonces ellos enfrentan, destruyen, ponen en contra unos con otros para ellos tomar el poder. Luego de haber dominado esta zona, que es Isimché, ellos pasan a fundar la primer capital legalmente
y esta recibe el nombre de Santiago de Guatemala en el Valle de Almolonga, es decir, en Antigua Guatemala. Mire, pues dice, trasladándose el Valle de Almolonga, los conquistadores establecieron su capital en las faldas del volcán de Agua, el 22 de noviembre de 1527, día de Santa Cecilia. Esta vez no se erigió la capital donde previamente existía un asentamiento maya, pero sí conservó el nombre de Santiago de Guatemala. Entonces, legalmente, por eso es que la capital, o sea, Izinché la tomamos como una capital, pero de la cultura maya, no de los españoles, porque si hablamos de una capital de los españoles, estamos diciendo que fue el Valle de Almolonga, es decir, que la historia nos dice que era lo siguiente. Hoy todos conocemos la antigua Guatemala, ¿verdad ustedes? Pero para que ustedes puedan ver algo del contexto histórico, esto fue lo que vinieron a fundar los españoles y por eso legalmente se toma como base la primer capital, la antigua Guatemala, porque los mayas legalmente no tenían establecida una capital como tal, o sea, ellos en su cultura, en su estratificación social sabían que esa era la capital, pero cuando vienen los españoles se dan cuenta y dicen, no, esto no nos parece, busquemos otras tierras, llegan a la antigua Guatemala y ahí fundan la primer capital de Santiago de Guatemala. Vea, dice, Alvarado dedicó poco tiempo a la administración de la capital, dejando en su hermano Jorge de Alvarado las responsabilidades administrativas y así poder dedicarse a conquistar más tierras. Construyó una flota con un grupo de cachiqueles que había llevado consigo a Perú. Algunas obras literarias se dedican a la vida de Alvarado de una forma casi novelística y romántica. Sin embargo, para los fines de esta obra, es decir, los procesos de fundación de la capital, queremos enfocar otros aspectos relevantes. Uno de ellos es el hecho de que los dominicos acompañaron a Alvarado, particularmente el padre Juan Godínez y posiblemente el padre Juan Llegues, el padre Domingo de Betanzos. Intentó fundar un convento de la orden dominica, pero no aceptó ser primer obispo en Guatemala, cargo que aceptó el licenciado Francisco Marroquín. El obispo Marroquín invitó a 4 dominicos de gran importancia a establecer en Guatemala, siendo ellos Fray Bartolomé de las Casas, Fray Pedro de Ángulo, Fray Luis Cáncer y Fray Rodrigo de Ladrada. Este grupo de religiosos fundó el convento dominico en Almolonga. Entonces se dan cuenta, ellos empezaron no solamente establecieron o crearon esta capital que vemos en pantalla, sino que empezaron ya a establecer una organización basada en la ideología de la Iglesia Católica. Por eso es, mire, pues la religión católica no era propia de las culturas indígenas. Los españoles trajeron consigo a la Iglesia Católica. Cuando ellos tomaron dominio de los indígenas, les impusieron la religión católica y por eso es que usted ve, la antigua Guatemala está llena de catedrales, sí ha visto, ¿verdad? La antigua Guatemala tiene varias parroquias, hay conventos, hay este tipo de centros, porque eso fue lo que trajeron los españoles como parte de la imposición de una nueva forma cultural. Entonces, así es como podemos comprender cómo es que la historia nos habla del proceso de conquista y una nueva estructura social. Luego, después de que entra en el año 1524, haga cuentas, del 1524, todo el dominio hasta el año 1821, que es el siguiente, ahorita vamos a aperturar, bueno, la siguiente clase, la guía número 3, y en la guía número 3 ya nos habla del proceso de independencia, pero vamos a ver qué fue todo lo que se desarrolló antes de la independencia. Por su parte, se desarrolló la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La Primera Guerra Mundial, esta guerra fue el enfrentamiento de las potencias. ¿Qué potencias? Miren pues, llegó un momento en donde, aquí está, eh, vamos a ver, aquí están, Gran Bretaña, Bélgica, Alemania y Francia querían, ya se habían dividido el mundo entero, pero estas 4 querían ahora robarle tierras a los demás. O sea, por su parte Alemania le quería quitar las tierras a Bélgica,
Bélgica, Alemania y así sucesivamente. O sea, entre ellos querían tomar posesión de sí mismos y así es como se levanta la Primera Guerra Mundial. ¿Quién fue el que levantó la Primera Guerra Mundial? Fue Alemania. Ellos son acusados del por qué se dio la Primera Guerra Mundial. Mire, pues dice, la Primera Guerra Mundial inició como un conflicto regional focalizado en el enfrentamiento entre, mire, Austria, Hungría y Serbia, pero en poco tiempo se extendió a nivel europeo y finalmente alcanzó una dimensión mundial. ¿Cómo fue posible? Porque estos cuatro querían tener el poder, nadie quería dar su brazo a torcer. Entonces, mire, a inicios del siglo XX, las grandes potencias estaban rivalizando entre sí, una vez terminando el reparto colonial del mundo. Las fricciones se hicieron más frecuentes. Gran Bretaña y Francia poseían grandes imperios, mientras que Alemania dominaba pocos territorios. Surgieron profundas rivalidades y los países se armaron. Gran Bretaña y Francia se aliaron, preocupadas por el gran desarrollo industrial y militar de Alemania. Cada país perfeccionó sus ejércitos y dedicó gran parte de su presupuesto a gastos militares. Además, existía un gran foco de inestabilidad debido a la disputa entre Austria y Rusia. ¿Se da cuenta? Entonces, eso fue lo que motivó la Primera Guerra Mundial. A Alemania se le acusa, yo no sé si ustedes han visto esa película del niño de la pijama de rayas. ¿No la han visto? Vean esa película, El niño de la pijama de rayas. Y ahí van a ver ustedes cómo es que un estrato, porque esta película solo nos da un estrato de cómo se vivió la guerra mundial, ¿sí? Alemania es acusado, de hecho, después de que termina la Primera Guerra Mundial, Alemania tuvo que sufragar gastos, tuvo que pagarle a los países más afectados, porque en esa película hay un estrato de esa película en donde dice la historia que ellos crearon como una especie de hornos donde metían a toda la gente viva, niños, ancianos, mujeres embarazadas y de todo, y los calcinaban. O sea, por eso Alemania fue acusado del que más desastres provocó por la forma en que ellos atacaron. Alemania ya tenía un desarrollo industrial por su parte, tal vez ellos no tenían tanto territorio a su poder, pero sí ellos tenían un dominio industrial y eso fue lo que a ellos les favoreció. Por eso es que termina la guerra y ellos siguen pagando. Pero a Alemania no le bastó porque la Segunda Guerra Mundial la levanta Alemania una vez más. Alemania fueron los que como que les gustaba pelear mucho a los alemanes. Pero esto es lo que tenemos que comprender de la historia, que luego de que ingresan los colonos a América, después del 1520, 1518, en adelante empieza una nueva forma de vida, ¿sí? Hasta llegar al proceso de independencia, que es el año 1821. Pero con esto culminamos la guía de estudio número 2.